¿Qué pasa, Andrés, con el dinero si me divorcio? Más que el dinero, cuando se habla del divorcio, las cortes le llaman propiedad. En nuestros países tal vez sería más común decir los bienes. Quiero el divorcio, ¿verdad que me va a tocar la verdad, Andrés? ¿Verdad que sí? Andrés, le tengo que dar la mitad de lo que yo gané y lo que junté. Les tengo las respuestas a las preguntas más obvias sobre este tema. ¿Cómo se divide la propiedad después del divorcio? Equitativamente es lo que dice la ley, que, que, que no necesariamente significa en partes iguales. Es común que sea una distribución de 50 y 50, pero se considera lo que ganaban antes, con cuánto llegaron al matrimonio, cuánto duró el matrimonio, la salud de los cónyuges a la hora del divorcio, el esfuerzo que hizo un cónyuge en quedarse en la casa para que el otro construyera, tuviera tiempo para desarrollar su carrera o su negocio. Todo eso se toma en consideración cuando las cortes, los jueces deciden que es una distribución equitativa, no necesariamente el 50-50, aunque les dije que es común. ¿Qué tipo de propiedad se divide durante el divorcio? Hay dos tipos de propiedades, lo que se llaman propiedad del matrimonio, en inglés marital property, bienes mancomunados, lo que se acumuló durante el matrimonio, y está la otra propiedad que son los bienes separados, en inglés separate property, bienes que tenías antes del matrimonio, propiedad, propiedad separada, propiedad que no se acumuló durante el matrimonio. Por ejemplo, una casa que ya tenías antes del matrimonio, de renta, de inversión, y no se mezcla, se considera una propiedad separada. Hoy te explico un poquito más qué son los bienes o propiedad separada. Propiedad de la cual ya eras dueña antes del matrimonio, como dije. Una herencia, por ejemplo. Regalos personales que alguien te hace se considera propiedad separada. O sea, regalos que no vienen del cónyuge. Otro también, y esta yo no sabía, pero dinero que te llega por lesiones personales. Estás en un accidente, te dan un dinero por tu accidente, por tu lesión, porque te lastimaste, se considera propiedad separada. Bienes separados pueden convertirse en propiedad del matrimonio. Si la propiedad separada se mezcla con la propiedad del matrimonio, se convierte en propiedad del matrimonio. Por ejemplo, si un esposo usa dinero que tenía antes de casarse para comprar una casa durante el matrimonio, la casa se vuelve propiedad del matrimonio. Si los bienes se mezclan demasiado, que ya no se sabe cuál es la propiedad separada y la propiedad mancomunada, se considera del matrimonio. ¿Qué tal si el valor de la propiedad separada sube de valor durante el matrimonio? La propiedad y el crecimiento de esa propiedad o de esos bienes, lo que sea, una cuenta de inversión, una propiedad, un negocio, un lo que sea, si se considera separado y crece eso durante el matrimonio, sigue siendo propiedad separada. Ahora, si uno de los cónyuges ayuda a que crezcas el valor de esa propiedad separada, invierte en que esa propiedad suba de valor, no la propiedad, pero el crecimiento del valor de esa propiedad le podría pertenecer al matrimonio y considerarse propiedad del matrimonio, bienes mancomunados. Andrés, mi pensión, cuentas de retiro le pertenecen al matrimonio. Sí, todo lo que se acumula durante el matrimonio le pertenece al matrimonio. Es típicamente cuando se acumularía este tipo de cuentas, lo más común. Andrés, ¿se puede cambiar la distribución de los bienes dependiendo de quién fue la culpa? Por ejemplo, si mi esposo o mi esposa me fue infiel, ¿se puede distribuir la propiedad de forma diferente? No, no. Aunque él o ella han sido infieles, se lleva el mismo proceso de dividir la propiedad. Ahora, en casos de que hubo un abuso excesivo que se considera hasta un delito federal violento, entonces sí la distribución podría verse afectada, pero no cambia simplemente porque uno abandonó la casa. Bueno, el juez va a realmente determinar que es una distribución equitativa para los dos. ¿Quién es responsable por las deudas? La corte puede decidir quién es responsable, pero si tú estás como codeudor con el prestamista, él como quiera te va a ser responsable si el otro no paga.
O sea, la corte puede decir, esa deuda la acudió él sin el consentimiento de la esposa, del esposo, lo que sea. Pero si tú firmaste como codeudor, ¿qué importa? El acreedor, a quien se le pidió prestado, te va a ser igual de responsable. ¿Cómo me protejo de una deuda por la cual mi cónyuge firmó, tomó y yo no autoricé? Escríbele una carta a los acreedores y diles que te quiten de la deuda como codeudor. En mi experiencia, muy poco probable que suceda. Y si no te quitan, eres responsable por esa deuda. Y deuda nueva que el cónyuge adquiera, que le siga metiendo a esa deuda, a esa cuenta. Me pueden demandar un acreedor por deuda de mi cónyuge. Si estás como codeudor, por supuesto, eres igual de responsable si estás como codeudor. Te pueden demandar aunque la corte diga que el otro cónyuge es responsable por la deuda. Si estás como codeudor, sí. La corte no limita tu responsabilidad como codeudor, no cambia el acuerdo, el contrato que tienes con ese acreedor. ¿Voy a perder mi casa? La corte va a decidir si los cónyuges no están claros en qué hacer. Sí, la corte termina decidiendo, dependiendo, si, un ejemplo, si los niños siguen en la escuela o hasta que terminen la high school, van a dar prioridad de que se mantenga la casa para terminar con esa responsabilidad con los niños pequeñitos. Pero la corte puede decidir de dar la casa a uno de los cónyuges bajo el concepto de distribución equitativa. ¿Cómo decide la corte si la casa se tiene que vender? Bueno, va a depender del valor de la casa, las hipotecas que tenga la casa, la capacidad de un cónyuge para mantener la casa o no. Simplemente va a entrar bajo esas reglas de distribución equitativa. Me fui bastante rápido, pero quería sé que se va a quedar puede grabado, lo vas a poder escuchar, pero esto es básicamente las bases de qué sucede con el dinero, la propiedad, los bienes cuando hay divorcio. Muy complicado. Un divorcio realmente lleva una relación y la convierte simplemente en un negocio. Se vuelve algo frío, se vuelve algo mecánico, se vuelve algo, básicamente una negociación. Entre más negocien, más les va a costar y menos va a quedar. Entre más peleen, más se va a ir entre las cortes, abogados y etcétera. Pero ahí está, vuelven a escuchar detenidamente si están confrontando o considerando esa decisión.